Sin homenajes, sin reflectores, Robert Redford eligió marcarse en absoluto silencio. Su última escena no tuvo aplausos, solo la calma de su hogar en Utah. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con esta historia emocionante, recuerda dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Durante más de 6 décadas, el nombre de Robert Redford resonó en Hollywood como sinónimo de elegancia, talento y compromiso artístico. Actor, director, productor y activista, fue uno de los últimos grandes iconos de la era dorada del cine estadounidense. Sin embargo, en el ocaso de su vida, tomó una decisión que sorprendió tanto a sus seguidores como a la industria. Retirarse sin estridencias, sin homenajes multitudinarios, sin discursos de despedida. Eligió el camino del silencio, un adiós íntimo que marcó un contraste radical con la magnitud de su legado. En agosto de 2018, mientras promocionaba The Old Man and the Gun, Redford declaró que aquella sería su última película como actor. Tenía entonces 82 años y aunque muchos esperaban un regreso eventual, fue tallante, el ciclo se había cumplido. No hubo gala de despedida, ni alfombra roja diseñada para un adiós oficial. Su decisión pasó casi desapercibida en comparación con la magnitud de su figura. Porque un hombre que había conquistado todos los premios y que gozaba de un prestigio inigualable decidió marcharse de manera tan discreta. Para comprenderlo, hay que remontarse a la personalidad que siempre lo definió. Alguien que prefería la sustancia al espectáculo, que desconfiaba del culto a la celebridad y que, incluso en los momentos de mayor fama, buscaba refugio en la naturaleza y en la vida privada. El verdadero escenario de su retiro no fueron las colinas de Beverly Hills, ni las mansiones de Malibu, sino su casa en Sundance, Utah. Ali había fundado décadas antes el Sundance Institute y el Sundance Film Festival, convencido de que el cine independiente necesitaba un espacio para florecer. La casa de Redford no era un palacio ostentoso, sino una residencia cálida, rodeada de montañas, bosques y lagos. Era en ese entorno donde encontraba la paz que Hollywood no podía darle. Sus días transcurrían entre paseos, lecturas, conversaciones, familiares y momentos de contemplación. Para él, la naturaleza era más que un paisaje, era un refugio espiritual. Amigos cercanos relatan que Redford disfrutaba de la rutina simple, preparar su propio café, salir a caminar con sus perros o pasar horas pintando y dibujando. Otra de sus grandes pasiones, la vida en Utah simbolizaba ese retiro absoluto, un acto consciente de alejarse del ruido mediático. La imagen pública de Redford siempre fue la de un hombre impecable. Atractivo, elegante, dueño de una mirada profunda que cautivaba a la cámara, pero en la intimidad se mostraba reservado e incluso tímido. Jamás disfrutó del glamour de Hollywood tanto como de la creación artística. Su silencio no fue un gesto de desprecio hacia los fans, sino una reafirmación de su carácter. Para Redford, la fama era un efecto colateral, no un objetivo. Retirarse sin discursos era, en cierto modo, la forma más honesta de ser fiel a sí mismo. Aunque Redford nunca quiso hacer de su retiro un espectáculo, su memoria estaba inevitablemente atravesada por los grandes hitos de su filmografía. Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, junto a Paul Newman, que lo consolidó como estrella internacional. The Sting, 1973, que le valió el Oscar a Mejor Película como productor. All the President's Men, 1976, donde interpretó al periodista Bob Woodward en una obra clave de la historia política estadounidense. Ordinary People, 1980, su debut como director, ganador del Oscar. En cada paso, Redford no solo brilló como actor, sino también como defensor de un cine con conciencia social. A lo largo de su vida, Redford enfrentó momentos personales dolorosos, como la muerte de su hijo Scott en 1959, o la de su hija Amy en 2020. Estos episodios moldearon su visión sobre el tiempo y la familia. Durante su retiro se concentró en estar cerca de los suyos. Su esposa Sibylle Sagars, con quien compartía la pasión por el arte y la ecología, y sus nietos, a quienes dedicaba largas horas. Era en el círculo íntimo donde Redford encontraba sentido. Los juegos con los nietos, las cenas familiares, los silencios compartidos en la terraza de su casa mirando las montañas. Para un hombre que había recorrido el mundo, ese pequeño universo era todo lo que necesitaba.
Hollywood tiende a convertir a sus figuras en monumentos. Redford, sin embargo, se resistió siempre a esa lógica. Nunca quiso convertirse en una estatua viviente. Evitó los grandes homenajes, rechazó tributos que le parecían prematuros o excesivos, y prefirió mantenerse activo en causas medioambientales sin que ello significara espectáculo. Para él, el verdadero legado no era su fama, sino los proyectos que ayudó a crear: el Festival de Sundance, el apoyo a cineastas independientes, la defensa de la naturaleza. Los últimos años de Redford estuvieron marcados por un ritmo sereno. Su salud, aunque frágil por la edad, le permitió mantener actividades cotidianas. No hubo enfermedad mediática ni partes médicos filtrados. Eligió la discreción absoluta. Quienes lo visitaban en Utah hablan de un hombre en paz consigo mismo, que había aceptado el paso del tiempo sin nostalgia excesiva ni miedo. Más que una estrella retirada, parecía un sabio que había encontrado armonía en el silencio. Su retiro no fue un acto de cobardía ni de ingratitud, sino la coherencia de alguien que siempre valoró más la autenticidad que la fama. La calma de su casa en Sundance fue el escenario perfecto para el último acto de su vida. Un acto invisible para las cámaras, pero esencial para entender su legado. El silencio con el que eligió retirarse no fue vacío, sino una declaración. A veces la mayor grandeza consiste en desaparecer con dignidad, dejando huella obrajable por uno mismo. La retirada de Robert Redford fue el inicio de un silencio que se prolongó durante años, un silencio que escondía no solo el cansancio de una vida plena, sino también la preparación de una despedida sin estridencias. En los últimos meses de su vida, el actor decidió vivir en un segundo plano, lejos de toda mirada pública, casi como si quisiera desaparecer suavemente, disolverse en el paisaje de Utah que tanto amaba. En esa calma se gestaba lo que muchos llaman hoy su testamento invisible, un legado no escrito pero palpable en cada decisión que tomó en su ocaso. Quienes lo visitaban en su casa de Sundance describen una rutina sencilla, casi ritual. Redford se levantaba temprano, preparaba café y se sentaba en el porche a observar cómo la luz del amanecer se derramaba sobre las montañas. A menudo dibujaba, actividad que lo había acompañado desde joven, o escribía notas personales en cuadernos que nunca mostró públicamente. No había prisa en sus gestos. Caminaba despacio, acompañado de su esposa Sibylle Sagars, pintora y compañera inseparable, con quien compartía charlas largas sobre arte, naturaleza y recuerdos de viajes. Ese refugio era un santuario donde la vida se despojaba de todo artificio. En los últimos años, Redford dedicaba mucho tiempo a la memoria, no necesariamente a la nostalgia dolorosa, sino a una contemplación serena de lo vivido. Sus hijos y nietos recuerdan cómo les contaba historias de Rodalles, anécdotas con Paul Newman, o las dificultades de fundar el Sundance Institute en una época en que pocos apostaban por el cine independiente. Cada relato tenía un tono de enseñanza, como si quisiera dejar pequeñas semillas de sabiduría para el futuro. Sin embargo, siempre evitaba dramatizar su despedida. Nunca habló de últimos días, sino de momentos presentes, como si quisiera enseñar que la vida debe vivirse en el aquí y ahora, incluso cuando el horizonte se acerca. Aunque ya no actuaba, Redford nunca abandonó la creación artística. Dedicaba horas al dibujo, a la pintura y a la lectura de poesía. En más de una ocasión comentó a sus amigos que el arte le permitía reconciliarse con el paso del tiempo. El cine fue mi vida pública. La pintura es mi vida íntima, solía decir. Para él, esas obras eran un refugio personal más que un legado destinado al mercado. Se decía que muchas de sus pinturas quedaron guardadas en su estudio, como un archivo íntimo que quizás nunca vea la luz. Redford había perdido seres queridos desde muy temprano. Su hijo Scott en 1959 y más tarde a su hija Amy en 2020, por lo que la muerte no era un tema ajeno en sus reflexiones. Amigos cercanos relatan que, en sus conversaciones, hablaba de la muerte con serenidad, como parte inevitable del ciclo de la vida. No buscaba dramatizar su partida. El verdadero éxito es desaparecer sin ruido, habría dicho en una ocasión. Y esa frase resume la filosofía de sus últimos días: vivir sin miedo, aceptar el final como parte del viaje. En su entorno íntimo, era claro que Redford había tomado la decisión de no organizar homenajes en vida, ni preparar despedidas públicas.
No quería que su casa se convirtiera en un museo anticipado ni que su imagen fuera objeto de compasión mediática. Su familia respetó esta decisión. Los hijos y nietos que lo visitaban hablaban más de la vida cotidiana que de su legado artístico. La consigna era clara: no tratarlo como un mito en vida, sino como padre y abuelo. Este pacto silencioso fue, en sí mismo, parte de su testamento invisible. Enseñar que lo más importante no es la gloria pública, sino el amor y la intimidad familiar. El final llegó en una noche de calma. Redford se encontraba en su hogar, acompañado de su esposa, rodeado de la serenidad de las montañas. No hubo cámaras, ni médicos mediáticos, ni filtraciones a la prensa. Se durmió en su cama en paz y nunca despertó. La noticia sorprendió al mundo porque no hubo avisos previos, ni informes sobre enfermedades terminales. Fue como si Redford hubiera decidido desaparecer tal como había vivido sus últimos años, en silencio, con dignidad y sin testigos ajenos. Cuando se anunció su muerte, la reacción en Hollywood fue de incredulidad y dolor. Las redes sociales se inundaron de homenajes espontáneos. Actores, directores y productores recordaron no solo su talento en pantalla, sino también su compromiso con el cine independiente y la protección del medio ambiente. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el hecho de que Redford nunca organizara una despedida formal. Para muchos, esa ausencia de ceremonias fue su último gran acto de rebeldía contra el culto a la celebridad. El Testamento Invisible de Robert Redford. Aunque no dejó cartas públicas ni discursos finales, las decisiones de Redford en su ocaso conforman lo que hoy se llama su testamento invisible. Retirarse sin ruido para enseñar que la fama no define a la persona. Valorar la familia y la intimidad por encima de la exposición pública. Dedicar sus últimos años al arte y la naturaleza, recordando que la creación no muere con la fama. Dejar como herencia viva el Festival de Sundance y el espacio para cineastas emergentes. Ese testamento no necesita estar escrito. Se encuentra en la coherencia de sus actos, en el silencio de su retiro y en la dignidad de su despedida. Su muerte en la tranquilidad de su casa de Utah no fue el final de un mito, sino la confirmación de una filosofía de vida. El verdadero legado no se grita, se vive. Más que una desaparición, su partida fue un acto de coherencia con todo lo que siempre defendió: autenticidad, intimidad y un respeto absoluto por la vida y la naturaleza. Cuando la noticia de la muerte de Robert Redford se conoció, no fue solo la pérdida de un actor, director o activista, fue el fin de una era. Hollywood, y con él millones de espectadores en todo el mundo, sintieron el vacío que deja alguien cuya influencia trascendió la pantalla. Sin embargo, la paradoja es que ese vacío no se llenó de silencio, sino de voces que, desde todas partes, celebraron su legado. Su última escena, la de un hombre que eligió desaparecer discretamente, se convirtió en un mensaje aún más poderoso, que la grandeza no necesita del ruido, que la inmortalidad se alcanza a través de las huellas que se dejan en los demás. Entre todos los logros de Redford, ninguno refleja mejor su visión que el Sundance Film Festival. Lo que comenzó como un pequeño encuentro en Utah se convirtió en la mayor plataforma de cine independiente del mundo. Gracias a él, voces jóvenes y marginadas encontraron un espacio para contar sus historias sin los filtros de la industria tradicional. Películas que hoy son clásicos, Reservoir Dogs, Little Miss Sunshine, Whiplash, tuvieron su primer gran impulso en Sundance. Ese es el legado más palpable de Redford. No solo fue un creador de cine, sino un creador de oportunidades. Tras su muerte, muchos directores, desde Quentin Tarantino hasta Damien Chazelle, reconocieron públicamente que sin Redford hay Sundance. Sus carreras no habrían existido. Más allá del cine, Redford se destacó como un defensor incansable de la naturaleza. Fue uno de los primeros actores de Hollywood en vincular su fama a causas medioambientales, luchando contra el cambio climático y promoviendo leyes de conservación. Su retiro en Utah no fue casualidad. Allí podía vivir en armonía con la naturaleza que tanto defendía. La montaña, el bosque y el río eran para él templos sagrados. En vida, apoyó campañas de energías renovables y denunció la explotación indiscriminada de recursos. Tras su partida, varias organizaciones ecológicas lo homenajearon como un pionero en la unión entre arte y conciencia ambiental. La noticia de su muerte generó un tsunami de mensajes en redes sociales y medios internacionales.
Actores y actrices de varias generaciones lo recordaron con palabras cargadas de afecto. Jane Fonda, su compañera en The Electric Horseman, dijo, era el mejor compañero de escena, un hombre íntegro y un amigo eterno. Meryl Streep, con quien compartió amistad y admiración mutua, señaló. Su legado es más grande que cualquier premio. Fue un ejemplo de coherencia. Directores como Martin Scorsese y Steven Soderbergh lo describieron como un puente entre el cine clásico y el moderno. Incluso las nuevas generaciones, que lo conocían más como fundador de Sundance que como actor, se unieron al homenaje digital con frases como «Gracias Redford por abrirnos el camino». Más allá de las figuras famosas, fue el público quien más logró su ausencia. Para millones de espectadores, Redford representaba algo más que un actor. Era un símbolo de integridad, de cine humano, de historias que tocaban el corazón. En foros, blogs y redes sociales abundaban los recuerdos personales. Mi padre me llevó a ver The Sting y fue nuestra película favorita juntos. Crecí sonando con amores como el de Out of Africa. Su mirada me acompañó en mi juventud y aún hoy me emociona. La muerte de Redford en su casa de Utah, sin cámaras ni homenajes públicos, fue interpretada como un acto final de coherencia. Así como en su vida profesional había rechazado el espectáculo vacío, eligió que su despedida fuera íntima, casi secreta. Algunos críticos de cine escribieron que su última escena no fue frente a una cámara, sino frente a la montaña, en silencio, con el amor de su familia como único público. Ese gesto, lejos de ser visto como frialdad, fue aplaudido como la confirmación de su filosofía. El arte es lo que perdura, no la persona. El testamento invisible en la memoria colectiva. Hoy, cuando se habla del testamento invisible de Robert Redford, se hace referencia a ese conjunto de valores y lecciones que dejó sin necesidad de expresarlos en un documento formal. Humildad en la grandeza, demostrar que se puede ser una estrella sin perder la esencia humana. Apoyo a los demás, su trabajo en Sundance mostró que el éxito real es compartir oportunidades. Amor por la naturaleza, un recordatorio de que el arte y la ecología pueden caminar juntos. La importancia de la intimidad. Su decisión de morir en paz, sin espectáculo, enseña que lo privado también tiene dignidad. Ese es el legado que millones reconocen hoy, incluso más allá del cine. Robert Redford será recordado como un actor icónico con papeles que definieron una era del cine estadounidense. Un director premiado capaz de narrar con sensibilidad temas familiares y sociales. Un mentor del cine independiente, cuya visión abrió camino a generaciones. Un defensor ambiental, adelantado a su tiempo en causas ecológicas. Un hombre coherente que vivió y murió fiel a sí mismo. Su nombre seguirá apareciendo en festivales, retrospectivas, escuelas de cine y documentales, pero más allá de los homenajes, su figura seguirá viva en cada espectador que se emocione viendo sus películas. Su retiro silencioso, su muerte serena en Utah y su negativa a los homenajes públicos fueron parte de un legado más grande, enseñar que la dignidad está en la autenticidad, y que el arte habla más fuerte que cualquier discurso. Hoy Hollywood lo recuerda como uno de los últimos gigantes de su época, pero también como un hombre que supo apartarse del ruido con elegancia. En su última escena, Redford no necesitó cámaras ni público. Solo bastó el murmullo del viento en las montañas de Utah para celar un adiós eterno. Su testamento invisible ya está escrito en la memoria de todos: cine, independencia, naturaleza, humildad. Ese será para siempre el verdadero epílogo de Robert Redford. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar tu opinión. Tu apoyo nos inspira a seguir creando más contenido.